Es el domingo 26 del tiempo ordinario del ciclo A. Las lecturas de este domingo nos hablan de un tema que pienso que es muy importante. Se trata de la responsabilidad personal y moral que cada uno de nosotros tenemos de cara a nuestros propios actos, a nuestras palabras o a nuestras omisiones. Por eso, antes de entrar en el Evangelio y reflexionar sobre lo que este Evangelio nos dice hoy, quisiera profundizar en este tema desde el punto de vista puramente humano, porque me parece muy importante. En la vida diaria de todas las personas es muy bueno aprender a asumir las consecuencias de lo que dices y de lo que haces. Es muy importante ser responsables de lo que decimos y de nuestros actos, incluso de lo que dejamos de hacer. Es más, pienso que el valor de la responsabilidad, sí, hermanos, hablo de responsabilidad, es algo tan básico que debería de ser enseñado en los colegios, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, como algo primordial. ¿Por qué digo esto? Porque observo en la vida de cada día que los padres, los educadores, la propia sociedad trata siempre de justificar las deficiencias y errores de los niños, de los adolescentes o de los jóvenes, de esos hijos que aunque tengan 40 años, siguen dependiendo de su familia. Y la verdad es que esto me parece peligroso, ya, ya que no dejamos que estas personas maduren ni se hagan responsables de sus propios actos, puesto que pensarán que siempre va a haber alguien que les va a solucionar los problemas y les va a tocar en la vida sufrir enormemente, porque esas personas no van a estar ahí siempre. No van a estar. Por eso quisiera poneros algunos ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, yo no entiendo que haya niños o niñas que tengan todo hecho en casa, que no tengan ningún tipo de responsabilidad en las tareas del hogar. Hacerse su propia cama, recoger el plato de la mesa o la taza después de comer o de desayunar, ponerlo en el fregadero, hacer algunos recados o hacer algunas tareas que se le encomiendan. Y esto es importante. Aunque luego hay padres que intentan inculcarles esto, pero resulta que los críos son tan sumamente inteligentes que se ponen a protestar a los padres. Y los padres, por no oír a los hijos, acaban cediendo y haciendo ellos mismos las cosas. Con lo cual, los pequeños han aprendido una cosa importante y grave al mismo tiempo. Han aprendido que protestando se consiguen las cosas. Tampoco entiendo cómo hay niños, adolescentes o jóvenes que continúen comiendo lo que quieren o divirtiéndose como quieren y gastando lo que quieren cuando en su propia casa se pasa por una estrechez económica y los padres no les ayudan a compartir y a ser conscientes de dicha realidad en el hogar. Los padres se ven obligados muchas veces por agradar a los hijos y porque el hijo no se enfade a darles más de lo que tienen ellos en realidad. Por eso me parece fundamental en la educación la austeridad. Qué importante es que los hijos conozcan la situación familiar e ir todos a una. Tenemos que ir juntos, juntos.
porque el ir juntos se educa, más que todos los sermones que les puedas decir a tus hijos. El saber tus hijos la realidad económica que viven y el saber que tenéis que enfrentarla juntos, eso os da mucha fuerza y mucha credibilidad frente a ellos. Por eso, hermanos míos, hay que ayudar a nuestros hijos a que tomen conciencia de su situación y de la situación que les rodea, en la medida de sus posibilidades y de su edad, que puedan asumir y responsabilizarse de lo suyo, recoger los juguetes, limpiar el cuarto, ayudar en la casa, en la medida de sus posibilidades y de su edad. Y esta educación la hemos de ejercer con palabras, pero también con hechos. Sí, el lenguaje de los hechos. Es importante que los hijos perciban a través vuestra la importancia de colaborar, de vivir la familia como una realidad de todos, en la que todos tenemos que participar. Pero bueno, vamos a dejar esto un poquito al lado y vamos a centrarnos ahora en el Evangelio, que viene a iluminar esto y a ayudarnos en esto. ¿Qué es lo que hemos escuchado en la parábola? Pues la parábola nos habla de dos hijos que han sido llamados a trabajar en la viña. Uno dice sí, pero luego no va. El otro dice no, yo no voy, pero al final termina yendo. Hay personas, hermanos, que piensan las palabras y las promesas no valen. Se pueden tirar a la basura. Y esto no puede ser así. Lo más sagrado que yo tengo es mi palabra. No puedo mentir. Una persona que miente, que se ve obligada sistemáticamente a mentir, es una persona inmadura, totalmente inmadura. Qué triste es que haya tanta incongruencia entre lo que decimos muchas veces y lo que hacemos luego. Mañana te pago. Y ese mañana nunca llega. En un rato termino el trabajo y te lo entrego. Y no es así. Prometo que voy a hacerlo. Y nunca lo hago. Es un largo etcétera que cada día nos toca escuchar. Y de verdad, esto es una auténtica lacra. Sí, una lacra de nuestra humanidad, que hace perder el valor de la palabra, que hace perder lo que es el valor de la propia persona. Una persona se denigra cuando no es fiel a su palabra. Porque hay quien dice sí y luego es no. Hay quien dice no, pero después actúa positivamente. Evidentemente que Dios se complace más en aquellos que dicen sí, que lo hacen y lo hacen de verdad. Por eso, esta parábola es una crítica de Jesús contra aquellos que se declaran cristianos, que alardean de su fe, pero que sus acciones no convencen a nadie, porque hablan de Dios, pero luego su vida habla de todo lo contrario. La parábola delinea perfectamente nuestro cristianismo mediocre, porque le decimos a Dios, sí Señor, cuenta conmigo, yo voy, pero demoramos nuestras acciones hasta lo infinito y al final termino por no ir. ¿Con qué facilidad decimos muchas veces sí? Que no implica ningún compromiso. Gritamos y alabamos a la Virgen y a Dios pero después
somos capaces de pisotear los valores del reino, la justicia, el amor, el perdón, y nos mostramos intransigentes con el prójimo. Somos capaces de rechazar el perdón y no dudamos, cuando llega el momento, hasta herir o humillar o despreciar a alguien. Hay bastantes cristianos que terminan por instalarse cómodamente en una fe aparente, sin que su vida se vea afectada en lo más mínimo por su relación con Dios. Por eso, hermanos míos, quizás hoy lo más urgente será descubrir las contradicciones de nuestra vida y ponerlas delante de Dios, ponerlas sin miedo, sinceramente, para que Él nos cure y nos purifique, para que Él nos vaya purificando y nos haga libres. Hermanos, somos hombres y mujeres de fe, pero nuestra humanidad camina con nosotros. Tenemos que ser personas de palabra, personas consecuentes y coherentes con nuestra vida. Sí, con nuestra vida. Porque si no eres coherente con tu propia vida, difícilmente serás coherente con tu fe. Aprendamos a decir sí sin miedo, con alegría y con prontitud. Y después cumplir con fidelidad la palabra que he empeñado a Dios o al prójimo. Cuentan que en una ocasión la hermana pequeña de Santo Tomás de Aquino, le preguntó: «Oye, Tomás, ¿qué tengo yo que hacer para ser santa?». Ella esperaba una respuesta muy profunda y muy teológica, pero el santo le respondió: «Hermanita, para ser santa basta querer». Sí, hermanos, basta querer, pero querer con todas tus fuerzas, querer con toda tu voluntad. Por eso nuestro Señor nos dijo un día que no todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Palabras muy sencillas y escuetas, pero muy claras y exigentes. Hermanos míos, luchemos por ser coherentes, luchemos por ser personas fiables, ayudemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a ser personas adultas, maduras, que sepan responder y hacerse cargo de sus actos. Quisiera darle gracias al Señor en este día, con todos vosotros que me estáis escuchando, por el privilegio de poder trabajar con Él en la viña. Es verdad que también yo me escaqueo muchas veces o me quedo atrás, pero en el fondo de mi corazón, mi deseo es estar siempre a su servicio. Sí, Señor, y te lo digo hoy aquí, con todos mis hermanos delante, poder colaborar contigo en la evangelización. He recibido tantas cosas de ti, me has dado tantos dones, que podría poner al servicio de la Iglesia. No permitas que mi pecado, que mi egoísmo, que mi amor propio me haga indiferente y sordo a esa invitación que cada día me haces, a colaborar en la extensión del reino. Sí, Jesús, yo quiero ir contigo a la viña, yo quiero trabajar contigo. Ayúdame, dame la fuerza, que no me escape, que no me pierda, que pueda ser consecuente y coherente con ese sí que te he dado y que hoy renuevo para ti. Amén.